Tomen apunte, gente, porque se viene una fórmula clave. ¿Se puede ahorrar? La pregunta es, ¿se puede ahorrar en este país? Uno, y se puede ahorrar en estos tiempos. Estamos ya con la economista Adriana Boch para hablar de la economía familiar. Hola Adriana, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos y gracias por el espacio otra vez y también gracias a los que se prendan para escucharnos y resolver un poco este dilema que tenemos los paraguayos. Bueno, contame, yo recuerdo que en el pasado, durante la infancia, era común que te regalaran una alcancía. Justamente el objetivo era desarrollar ese músculo del ahorro, ¿verdad? Esa costumbre que tenían nuestros abuelos, pero que después nosotros fuimos perdiendo porque obviamente el consumismo de estos tiempos hace que sea muy difícil que te guardes unos mangos. ¿Cómo se hace eso? Muy bien, bueno, tener, eso que decís es importante, tener ese músculo y que nos empiece a gustar, porque realmente para que podamos sostener una práctica tenemos que encontrar una cierta satisfacción en eso que estamos haciendo. Y esa satisfacción va a estar siempre ligada al objetivo que nos propongamos. No sé, una criatura que te pide que le compres, no sé, una consola de videojuegos y sin muchas vueltas te vas y le compras, va a tener un grado de satisfacción y un grado de valoración respecto a ese objeto, que si vos le decís, bueno, vamos a esperar un poco, qué sé yo, no sé, 100 días, que son 3 meses, y ahorra 5.000 todos los días y junta tus 500.000 y yo te completo la diferencia y te compramos. Esa criatura va a tener muchísima más satisfacción, orgullo, va a valorar muchísimo más eso que está teniendo. Entonces, el ahorro, para que tenga sentido, más allá de que es una necesidad, tener ese respaldo para imprevistos o sustituir también a través del ahorro la facilidad que nos da la deuda, facilidad que tiene también sus riesgos, poder ligarlo a una meta es lo que permite que nos mantengamos motivados y sostengamos esa práctica. Y eso, a ver, ¿cómo se construye hoy? Porque lo primero que te plantea la mayoría de la gente, yo le digo, che, ¿por qué no ahorras si te sobró? Dice, el interés que me pagan es demasiado poco. No vale la pena. Claro. O sea, hay una, digamos, un análisis meramente crematístico de la cosa. ¿Gano o pierdo plata? La inflación me va a comer igual mi plata. Claro, el ahorro en realidad tiene 3 objetivos. Uno de ellos es generar rentabilidad. Si nosotros tenemos la posibilidad de ganarle a la inflación o por lo menos compensar la inflación a través de la rentabilidad, bueno, podemos buscar eso. Pero ese es otra vez el tercer paso o el tercer nivel para un ahorrista. El primero debería ser tener un fondo de emergencia, o sea, poder tener un respaldo que nos pueda cubrir ante imprevistos en el corto plazo, en lo inmediato. Y eso es, digamos, independiente de que te genere o no una rentabilidad. Si te puede generar, si hay instrumentos que pueden generar rentabilidad en ahorros de corto plazo, pero si está ahí a la vista, es mejor tener eso que no tener nada. Claro, que ante un imprevisto te tengas que endeudar y ahí cargar con el costo del Claro, la antítesis es tomar un crédito, porque ahí es capital más intereses, perdés doble, ¿verdad? Totalmente, así mismo. Tiene también, la gente te dice, bueno, pero no sé, está el IRP, que es un impuesto al ahorro. Es cierto también. Solo que igual contar con ese recurso en un momento determinado te puede aliviar muchísimo o evitar un estrés muy grande. Entonces, por ese lado... Es como tener un pequeño seguro. Como ser tu propio banco, digo yo, ¿verdad? O sea, saber que tenés algún dinerillo disponible te genera una tranquilidad enorme. Sí. Aunque pueda ser insuficiente, pero tener algo es mejor que tener nada. En concreto, reduce nuestra vulnerabilidad ante lo que serían cualquier tipo de impacto. Claro, ¿sí? Los imprevistos. Los imprevistos, pero sobre todo que emocionalmente reduce también nuestra sensación de vulnerabilidad. Porque a veces podemos tener, o sea, no nos alcanza la plata, sabemos que estamos en el día a día y nos sentimos inseguros. O es una realidad que tenemos cierta inseguridad, pero la sensación muchas veces es todavía más pesada del estrés que genera a nivel emocional. Entonces, por un lado es eso. Aunque no nos paguen intereses, bueno, tener ese respaldo. Y lo otro sería para sustituir la dependencia de la deuda de consumo. O sea, la deuda está buena cuando vamos a acceder a un bien
de duradero, como puede ser un inmueble, un rodado, que no nos conviene ahorrar, como lo que decías la vez pasada. O sea, ya me endeudé, ya compré hoy la casa y disfruté 40 años mi casa, que ahorré 40 años y disfruté, no sé, un año. Entonces, en esos casos la deuda es un excelente recurso, el crédito, y tiene todo el sentido. Cuando se trata también de inversiones para un negocio. Pero cuando ya dependemos de la deuda para financiar cualquier cosa, de corto plazo, desde, no sé, cualquier bien de consumo, desde un calzado, medicamentos, el súper. Entonces ahí eso genera una dependencia. Y cuando hablamos de dependencia, va en paralelo con cualquier otro tipo de dependencia. O sea, vos estás vulnerable. El crédito o la tarjeta de crédito te alivia el estrés que tenés en ese momento y te quedas enganchado. Te quedas enganchado casi como, digamos, una droga. ¿Y qué es lo que pasa con ese tipo de dependencia? Que no te das cuenta hasta que no tocas fondo. Entonces hay que mirar un poquitito ese riesgo y te genera una sensación mágica, ficticia, de que es fácil comprar. Porque Claro. con la tarjeta la gente entra en la locura, ¿verdad? Vos comprás. A mí me pasó una cosa muy extraña. Fui con mi hija a Disney y en Disney te dan una pulsera que está conectada a tu tarjeta. Entonces cuando vos entras al parque ya no estás usando ni la tarjeta ni nada, sino que usas tu pulsera. No te Entonces, crea un vos- superpoder eso. Claro, vos entras a una tienda a comprar y pasás la mano Claro. así, ¡pring! Y ya está, ¿verdad? Y vos creés Claro. que estás haciendo magia, ¿verdad? ¡Pling, Sí. pling! Cuando te diste cuenta tu tarjeta se cargó como la puta madre. Claro, vos ¿verdad? te crees el Rey Midas. Exacto. Bueno, esa es la sensación, un poco la trampa de la tarjeta, ¿verdad? que va a traer ligado a lo que decíamos, la satisfacción. Es como, no sé, un pequeño placer que te va generando tener acceso inmediato a eso que querés, da gusto y uno fácilmente se puede enganchar y repetir hasta que ya sea insostenible. Entonces, es como hacer algo, poder poner algún tipo de trampa a nosotros para poder frenar eso y que no se nos vaya de las manos. Entonces ahí el ahorro es, bueno, prefiero nomás esperar un poquitito, no sé, 100 días, como puse en ejemplo, y juntar mi plata, no me voy a morir de acá a 100 días porque no me compré todavía tal cosa. Y cuando la tenga, incluso está comprobado que disfrutas más del bien que estás comprando cuando ya tenés la plata y te vas y pagas, que cuando compraste en el momento, después ya dejaste de disfrutar el bien y te quedas pagando la cuenta. Pero ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, si alguien recurre a vos como una suerte de consultoría o quiere recibir esta instrucción, me imagino que primero vos ves y analizar el diagnóstico. ¿Cómo yo llevo a la práctica eso? ¿Tenés algún prototipo de cómo lo hago? Y así tipo, estas son mis cuentas y dentro de este nivel de endeudamiento, ¿cómo hago yo para tener ese margen de ahorro? Sí, tenemos que ir a los números para hacer el diagnóstico, no hay otra, saber cuál es nuestro ingreso disponible, a partir de ese ingreso disponible, qué porción de la plata que tenemos vamos a destinar a nuestros gastos básicos, a nuestro costo de vida. Ahí ¿no? tenemos un gráfico. Súper. Claro. A ver, contame eso, porque para la gente que nos Ahí está vamos a siguiendo a mirar través un de YouTube. ejemplo. Ahí está. Sí. Este es un ejemplo, digamos, con el, a lo mejor Ah. muchos se pueden sentir identificados, si bien no va a ser el ejemplo de todo. Mira, el caso de María y Juan, que son padres jóvenes y tienen una sola hija y ambos perciben salario mínimo y tienen, digamos, casa propia, y vamos a ver un poco cómo también se hicieron de casa propia, ¿verdad? A ver, Entonces, ajá. si podemos ver la siguiente, vamos a poder mirar cuál es su diagnóstico, Acá su está. situación actual. Ahí tenemos lo que es el salario de Juan, el salario de María, la bonificación familiar que perciben por la hija, menos el descuento del seguro social en este caso, Ujú. y bueno, cuál es lo que es su salario o su ingreso disponible. Ahí vemos todo lo que ellos tienen que empezar a pagar, desde gastos fijos como servicio de internet, telefonía, recolección de residuos, el recreo de la nena de todos los días, y tienen una serie de créditos, ¿sí? Ujú. Desde un préstamo, atención con los préstamos de la ASO, porque son descuentos directos de salario. Claro. Entonces ya es una plata que no ves. Si bien no le pusimos ahí como un descuento, hay que saber que eso ya es un monto que el que está pagando eso ya no lo ve. Es fácil acceder a un crédito, por ejemplo, a través de la Asociación de Empleados también, pero después ya por un tiempo no vas a disponer de menos de tu salario, de menos parte de tu salario. Tenemos una cuota de electrodomésticos, crédito que hicieron para la construcción, para la compra de materiales y construcción de su casa, pero todavía están abonando el terreno, ¿sí? Tenemos también una cuota de la moto.
Si sumamos todo lo que son esas cuotas, desde todos sus gastos. desde préstamos, sí, hasta la cuota de la moto, es casi la mitad ya es el ingreso disponible. Está por los Que tienen entre los dos. que tienen entre los dos. Y todavía están los gastos cotidianos del día a día entre alimentación, pasaje, luz eléctrica, combustible, etcétera. O sea, ¿cuál es la realidad? Que van a tener dificultad para cubrir todo. No solo no les sobra saldo disponible como para poder ahorrar, sino que evidentemente va a haber una necesidad de un bicicleteo, alguna cuenta se va a hacer un pago parcial, o probablemente se va a tener que recurrir a un adelanto para poder terminar de cubrir lo que ya no es posible solventar con el ingreso que tienen disponible. Entonces, en esta situación, decir, bueno, no se puede ahorrar, tenemos que ser súper honestos, sinceros, no es que yo te voy a decir, bueno, acá hay una magia que podemos hacer Claro. que te va a hacer que vos puedas ahorrar, pero sí fijarnos en algunos datos clave. Por ejemplo, esa cuota de electrodomésticos, dice que ellos están pagando la cuota 4 de 6. Quiere decir que en 2 meses esa cuota debería estar cancelada. Lo mismo con el crédito de la financiación de la farmacia a través de asociación de empleados. Está pagando una cuota de 3, que en 2 meses más estaría cancelada. Una salvedad ahí. La de la farmacia sabemos que es un descuento directo de salario. Entonces se va a pagar la totalidad de esa cuota y se va a cancelar sí o sí en 2 meses más. Pero al no tener ellos la posibilidad, o sea, al tener un saldo rojo, probablemente, por ejemplo, la cuota del electrodoméstico se va a hacer un pago parcial. Se va a pagar la mitad de esa cuota. Sí. ¿Eso qué quiere decir? Que en lugar de cancelar en 2 meses más, van a cancelar en 4 meses más. ¿Sí? Claro. Se extiende un poquitito el plazo. Y decimos, mirando esto, podemos sentirnos desanimados, decir, bueno, esto me deprime, me dice la gente a mí cuando ve. Pero lo que no tenemos que hacer es quedarnos solamente con esa fotografía, sino hacer una proyección a futuro. ¿Qué es lo que va a pasar de acá a 4 meses cuando ya esa cuota, una de las cuotas, la más cortita, ya esté cancelada y ellos tengan capacidad entonces ahí ya de generar un ahorro? Porque ¿qué es lo que normalmente hacemos? Cancelar una cuota y tomo otra. Exacto. Salgo de una deuda, entro en otra. Claro, entonces para eso tenemos como unos pasos que están en la siguiente lámina y cómo podemos ir haciendo para hacer ese proceso, ¿sí? El primer paso es empatar. Yo no puedo pensar que si estoy en rojo o tengo un saldo negativo que voy a hacer una magia para ahorrar, sino que mi primera prioridad sería equilibrar mi presupuesto, o sea, llegar por lo menos al empate, a cubrir lo que tengo que cubrir. Para eso, nuestra estrategia creo que es muy conocida y yo con la experiencia que tengo, como dice, en mi trabajo, decía Roberto, la gente sabe hacer eso, sabe economizar, sabe buscar ventajas a la hora de comprar cuando las papas queman, cuando aprieta el cinturón, entonces economizar. Es una práctica que yo veo muy positiva, que la gente la tiene muy incorporada y que es muy importante. Hacer un plan de pago según las posibilidades no es otra cosa que decir, bueno, si no cubro toda esta cuota, voy a hacer un pago parcial y voy a extender un poquitito más mi plazo, pero voy a terminar de pagar. Eso es tan simple como eso, hacer un plan de pagos, ver qué es lo que realmente podemos cubrir y no dejar de pagar, pero hacerlo con base en nuestras posibilidades. Entonces, una vez cancelada una o dos de las deudas que se tienen, ahí sí vamos a poder convertir esa cuota, que a lo mejor hace 6 meses o hace 3 meses, que estamos rigurosamente y religiosamente cumpliendo como un pago de deuda, entonces ahí transformar esa cuota en una cuota de ahorro. Pero como decía, ¿cómo sostengo esa práctica? ¿Cómo desarrollo ese músculo? ¿Cómo hago para que me dure ese propósito? Bueno, ligarlo a una meta, como decíamos al principio, que sea una meta realista, ¿no? Ay, bueno, yo tengo que terminar el año con un ahorro, qué sé yo, de tanto, y luego invirtiendo aquí y allá. Porque muchas veces también esas expectativas falsas hacen que caigamos en, bueno, no, se puede caer desde esquemas piramidales, estafa y una serie de cosas que están también a la orden del día, sino metas que sean realistas. ¿Y en cuánto tiempo? Bueno, estamos en abril y bueno, entonces entre abril y diciembre, si ahorro, qué sé yo, 200.000 al mes o algo así, bueno, puedo llegar tranquilamente con esta cantidad de plata guardadita, reservada como un colchoncito de emergencia para fin de año, ¿sí? Y lo que sí cuesta más hacer es darle seguimiento a esa práctica. Decir, bueno, ya está, ya hice mi plan, hice mi cuadernito, mis numeritos, todo cuadra, entonces para fin de año va a estar todo bien.
pero no darle seguimiento. Entonces, en el día a día, si no monitoreamos, si no anotamos lo que gastamos, si semanalmente por lo menos no nos sentamos a hacer un pequeño arqueo de caja para decir, bueno, yo al principio de la semana tenía esta plata y ahora tengo esto, en qué es lo que se fue mi plata, lo que me queda, cómo tengo que repartir durante la cantidad de días o semanas que quedan para poder llegar a fin de mes, ¿sí? Eso nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a mantenernos conscientes de los gastos que hacemos y no tener esas decisiones impulsivas. Perfecto. Bueno, esto lo podemos, después lo subimos, ¿verdad? Porque va a ser Sí. interesante que la gente tenga a mano Claro. este borrador, digamos, para saber más o menos cómo elaborar un plan de ahorro, de ser posible, y de cubrir los gastos, El ¿verdad? primer paso, en realidad, licenciada, es registrar, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que quizás ni siquiera lleva apuntes Claro, tener una acerca de planilla. cómo está su economía y su presupuesto familiar. No Es- tiene idea. El tema, Exacto. intenta llegar a fin de mes, se le acaba la plata al 20 y empieza a pechear. Así nomás. Exacto. O sea, cuando decimos, Anotar. decimos planilla, no necesariamente hacerlo en un, hacen la lápiz y papel. En un cuaderno, Lápiz no en un anotador. cuaderno. Sí. Así mismo, tal cual. Entonces podemos ver, ya en la última lámina vimos recién que cuando ya se cancela una o varias de las cuotas, entonces automáticamente podemos reconvertir eso. Y ahí es donde entra un poco lo que es el desarrollo del músculo que decía Luis, de perseverar, ¿sí? Y sentirnos contentos, poder encontrar satisfacción también en guardar nuestra plata en vez de repartirla y comprometerla siempre en cuenta. Espectacular, Adriana. Muchísimas Por gracias. favor, a ustedes, ojalá que les sirva y bueno, para la próxima tal vez tengamos alguna consulta en la gente, estamos siempre dispuestos a poder. Vamos a abrir la próxima. Vamos a Buenísimo. abrir. Recordamos esto y vamos a abrir para las preguntas que haga la gente, ¿verdad? Cómo manejar sus finanzas en la Perfecto, casa. Perfecto, gracias a ustedes.